es el último informe del grupo de blanqueo de capitales de la policía al juez del caso Cartín destapa gran cantidad de compras en metálico que durante años hizo el ex viceconsejero de Obras Públicas Carlos Sesco. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también lo haremos del estado de alerta en el que vive Bruselas ante el temor de un ataque terrorista inminente, según las autoridades belgas. Para debatir sobre estos temas ya nos acompaña esta noche Ricardo Mur, presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Rodrigo Gómez, portavoz de Ciudadanos en Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carmen Asensio, portavoz de Junta en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como decíamos, del último informe aportado por el grupo de blanqueo de capitales de la policía que instruye el caso Cartín, que ha destapado que el ex viceconsejero socialista Carlos Sesco gastó 272.000 euros en compras en metálico en 6 años. Con estos datos, todo apunta a que Sesco podría haber recibido una suculenta comisión cuando cerró en el año 2004 la operación para que Plaza comprara los suelos del cartódromo situado junto a la A2. Desde luego, más casos de supuesta corrupción en torno a la operación Plaza, ¿no, Ricardo? Yo creo que el tema de Plaza es un tema en el que llevamos ya tiempo, ¿no? Es decir, prácticamente 2 años donde continuamente están saliendo distintas irregularidades o sombras, cuando menos en la gestión, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que mostrarse contrario a cualquier tipo de corrupción dentro de la vida pública. Yo creo que tenemos entre todos un deber de limpieza y de saneamiento de todo lo que es estas malas prácticas dentro de los poderes públicos. Y en segundo lugar, yo creo que también bueno, pues tendremos que pedir ya que la justicia actúe de una manera ya clara y que realmente entremos en la fase de juicio después de una larga instrucción, ¿no? El que alguien gaste en metálico, bueno, pues realmente no es muy usual, ¿no? Pero sí que habría que demostrar cuál es el origen de los fondos. Es decir, no es tanto el hecho de que una persona gaste en efectivo, sino realmente si esos ingresos están declarados en su renta, tienen un origen lícito, no forman parte de ninguna comisión ilegal y todas estas cuestiones. Yo creo que es lo clave, ¿no? Y yo creo que también, apuntando a una tercera cuestión, yo creo que es importante que pongamos en valor la plataforma logística, ¿no? Porque muchas veces al hablar en negativo en estos momentos Plaza, bueno, pues muchas veces tiene unas connotaciones peyorativas por todos estos casos de corrupción que le han acompañado, ¿no? Pero la realidad hoy es que tenemos una magnífica plataforma logística que es ejemplo de Europa, que tiene una intermodalidad con el tren y con el aeropuerto, y que
Aragón debe posicionarse intentando atraer a las empresas y que un sitio magnífico para ubicarse es Plaza. Rodrigo. Bueno, pues un caso más de un procedimiento más contra el señor Esco. Y yo lo que me pregunto es que si nadie, ningún compañero de partido, ningún compañero de gobierno no veía el tren de vida que llevaba este señor, o que se supone que llevaba este señor, ¿no? Que podía hacer esos gastos. Yo creo que sí que lo veían, pero que en ningún caso de corrupción a lo largo de la historia de España ha sido denunciado por alguien del mismo partido, ¿no? Yo creo que los propios del partido, los compañeros del partido, que son los que viven día a día con uno que puede estar cometiendo un caso de corrupción, son los que tienen que denunciar, porque son los propios los que más cerca se están y que más pueden ver las cosas, como pues eso, tren de vida que no son ajustados a los sueldos que percibe. Por lo tanto, desde Ciudadanos, una de las propuestas que llevamos es la responsabilidad subsidiaria patrimonial de los partidos en casos de corrupción. Eso dará lugar a que los propios partidos, los propios compañeros del partido, pues sean los que denuncien esos casos, que son los que ven pues esos trenes de vida que no son acordes al sueldo que percibe por su actividad política. Carmelo. Hombre, hay un elemento que es clave, ¿no? Que es esa presunción de inocencia de todo el mundo hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que es verdad que en este caso ya llueve sobre mojado. Caray, 270.000 o 272.000 euros gastados en efectivos en los últimos años, pues es mucho dinero, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que nadie podemos hacer eso. Quiero decir que no es la calderilla que tienes en el monedero, ni es el dinerito que a lo mejor puedes tener en casa suelto. No, estamos hablando de una cantidad sumamente importante, y imagino que la unidad de blanqueo de capitales de la policía pues habrá investigado si lógicamente pues ese dinero procede de unas ganancias pues lícitas del trabajo del señor Esco o no, y sobre todo pues se ha visto pues algún tipo de reflejo bancario de esas cantidades, de esas cuantías, si se han sacado directamente de sus cuentas bancarias o no, porque evidentemente sí que sería muy llamativo el que se llegase a demostrar que ha estado pues haciendo pagos por valor de 272.000 euros, que no es peccata minuta ni mucho menos, sin tener un debido reflejo, ¿no?, en sus cuentas bancarias y sobre todo en la procedencia de esos ingresos, como bien decía antes Ricardo. Yo creo que en este caso pues hay que ser exhaustivos, y yo
justicia que actúe. Desde luego huele muy mal, como casi todo lo que está saliendo del caso Plaza. Tiene un tufillo bastante pues feo, en el sentido de que ya son muchas cuestiones las que han ido saliendo, y lo único, y es verdad que yo creo que tendríamos que intentar todos, es que estos procesos no se dilaten tanto en el tiempo. Tenemos dos casos que son muy claros, muy evidentes. Por un lado, el de la muela, ¿no? Que ¿cuántos años llevamos ya con esta causa abierta? 7, 8 años. Y luego el caso Plaza, que estalló, si no recuerdo mal, hace precisamente 3 años o 4, creo que estalló en 2011-2012, y todavía está saliendo lo que está saliendo, y seguramente más cosas que habrá. Yo lo que sí que pediría pues son los máximos recursos, tanto económicos como materiales, para la justicia, para que pueda actuar y estas causas se puedan agilizar lo máximo posible para depurar todas las responsabilidades. En el plano político, porque alguien tendrá que asumir evidentemente esas responsabilidades de cuando se gestiona y cómo se gestiona Plaza, de que no existiesen los mecanismos de control para evitar estas situaciones que estamos conociendo, y luego evidentemente las responsabilidades penales de quien corresponda. Y una cuestión que es muy importante y que ha comentado antes Ricardo: no confundamos una cosa con otra. Plaza es una apuesta potente por un sector que es la logística, que es fundamental para una comunidad autónoma como Aragón y para una ciudad como Zaragoza. Otra cosa es que haya habido evidentemente pues una falta de control político y de gestión honesta en algunas obras de construcción de Plaza, y evidentemente lo que no podemos nunca evidentemente es lastrar un proyecto que yo creo que es sumamente importante para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, ¿no? Plaza es una apuesta muy potente y todavía sigue siendo y será un polo de atracción de muchos proyectos de inversión empresarial que no tienen que quedar manchada por estos casos de supuesta corrupción que se está detectando. En la línea que comentabas de cómo había invertido ese dinero, hay que decir que una de las partidas que llamó la atención de los especialistas fue la que hace referencia a los gastos en mobiliario y interiorismo. Carlos Esco gastó en torno a 1 millón de euros en amueblar y acometer distintas reformas en 2 de sus viviendas. Ricardo. No, pero vamos a ver si en estos momentos yo creo que lo que tiene que hacer es si que en base a ese informe de la policía o demostrar de dónde provienen esos ingresos. Es decir, y hay que recordar que tampoco tenían pocos ingresos el matrimonio, y ver si consiguen demostrar que efectivamente esos ingresos son procedentes de una procedencia legal o una procedencia ilegal, ¿no? Pero hay, y fíjate Teresa, yo creo que también tenemos que aquilatar muchas veces los enfoques, ¿no? Es decir, porque comentaba antes Rodrigo un poco las propuestas de Ciudadanos, pero yo creo que si analizamos la política aragonesa,
el 99,9% de las personas que se dedican a la política, desde el concejal del pueblo más pequeño hasta los concejales de Zaragoza, los diputados, son personas que ejercen la política con una honestidad encomiable. Yo creo que Aragón es uno de los sitios donde menos casos de corrupción ha habido. Han sido cuestiones muy puntuales vinculadas a comportamientos personales, y yo creo que es muy difícil el hacer lo que planteáis, ¿no? Es decir, de que de alguna manera los compañeros de partido sean vigilantes de las conductas personales de, de personas que quieren de alguna manera hacer las cosas mal, ¿no? Porque es muy difícil, y precisamente a quienes se lo va a ocultar es a los compañeros de partido, donde no va a hacer alarde de esos comportamientos, ¿no? Yo sí que creo que debe haber una regulación más dura de los casos vinculados a la corrupción, con responsabilidades personales fuertes y sobre todo con algo que muchas veces desgraciadamente no ocurre, que es la devolución de ese dinero o de esos daños patrimoniales que se han podido ejercer. Pero sí que también en una época donde la política está muy denostada y en estos momentos pues ese prestigio que en otras ocasiones te daba el ser político, pues creo que también tenemos que ser justos y devolverla a la gente que se dedica a la política, ¿no? Es decir, y vincularlo, es decir, castigar todo lo posible a aquellas personas que cometen comportamientos ilícitos, pero poner en valor pues los cientos de cargos públicos que prestan un servicio a sus ciudadanos en cargos representativos. Rodrigo. Sí, andando un poco en lo que decía Carmelo, lo que no puede ser es que los procedimientos se eternicen, ¿no? Y que llevamos procedimientos que duren años, que eso al final es una mancha también para lo que decía Ricardo con todo el colectivo político, ¿no? Que al final parece que se mete todo en el mismo saco cuando hay mucha gente honrada dentro de lo que es la política, concejales que están dedicando mucho tiempo de su vida sin cobrar nada, concejales de pueblo, y que no debería ser así. Pero para que eso no se eternice, lo que hay que poner son medios, lo que hay que poner son jueces, lo que hay que poner son fiscales, hay que poner policía especializada. Y todos estos años el gobierno no se ha dedicado, porque la justicia no vende más abrir cualquier otra, pues un centro cultural, o vende más abrir cualquier otra, inaugurar cualquier otra infraestructura, que invertir en justicia. Y creo que es lo que hay que hacer, hay que invertir en justicia, hay que eliminar también los aforamientos, que eso retrasa mucho el procedimiento, aparte de unas ventajas que da al aforado, ¿no? Y que no lo enjuicia jueces que están especializados en instrucción, y hay que hablar la suplicatoria y todo eso para fomentar que realmente
se pille al malo y que no se pague aquí justos por pecadores a todos los políticos, ¿no? Sí, ese tema es importante. Ahora que hablas de la situación de los políticos o de las personas que estamos en política, yo creo que hay que ser transparentes y diáfanos en cuanto a nuestra situación de renta y patrimonio. Nosotros, por ejemplo, los concejales de Chunta-Aragonesista, desde el principio tenemos colgada en la web de Chunta-Aragonesista para quien no quiera consultar qué es lo que percibimos mensualmente, cuánto es lo que evidentemente aportamos al partido y cuestiones que son muy importantes como por ejemplo la renuncia a las dietas. Nosotros fuimos los únicos concejales en la corporación pasada que renunciamos a las dietas por asistir a los consejos de administración de las sociedades municipales, pero porque no nos parecía nada razonable que nos levantásemos 300 euros por 15-20 minutos de reunión dentro de tu horario de trabajo y en el seno del Consejo de Administración de una sociedad municipal. Las dietas son un concepto completamente distinto. Es cuando un trabajador se tiene que desplazar fuera de su centro de trabajo y muchas veces también fuera de su jornada laboral. Por lo tanto, que es una dieta, un concejal por 15-20 minutos, una hora de reunión, me da igual dentro de la hora de trabajo, y que esto supusiera 300-400 euros, que es más o menos como estaban, no nos parecía razonable. Ahora ya lo hemos conseguido. Ningún concejal del Ayuntamiento de Zaragoza cobra estas dietas. Pero voy más allá. Estas cosas se evitarían también si toda tu situación patrimonial estuviese clara, no estuviese como una patena pública y accesible para todo el mundo. Yo creo que es muy importante. Y luego ya con determinadas cuestiones como estos privilegios del aforamiento. Nosotros en la anterior legislatura llevamos a las Cortes de Aragón una propuesta para eliminar el aforamiento de todos los diputados. Nuestros 4 diputados eran los únicos que renunciaron al aforamiento. Desgraciadamente solamente nos secundó en la idea de Izquierda Unida y ahora lo vamos a plantear de nuevo. Nuestros diputados en las Cortes de Aragón son los únicos que no tienen aforamiento porque nos parece un privilegio que no tiene ningún sentido. Tú estás en la política y evidentemente tienes las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier otra persona. Y en este sentido no puede ser que tengas una protección legal como el aforamiento que te hace completamente, vamos, estar al margen de la actuación de la justicia en determinadas cuestiones. Por lo tanto, esos privilegios sobran. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de la situación que mantiene en máxima alerta Bélgica. Hoy los colegios y el metro de Bruselas han permanecido cerrados por temor a un ataque inminente. Una decisión histórica, no libre de polémica. Hay que recordar que el gobierno belga ha sido muy criticado en diferentes ámbitos por su falta de control contra el yihadismo. ¿Qué opináis de esta situación ahora? ¿Dónde está el límite, Ricardo? Yo creo que el terrorismo, como su propio nombre indica, lo que intenta es crear esa psicosis, esa situación de terror, ¿no? Y desgraciadamente lucha con distintas armas que son las que
más de los derechos humanos de cualquier país normalizado, ¿no? Ellos precisamente buscan crear lo contrario. En ese sentido, yo creo que ahí lo que está ocurriendo en Europa precisamente eso. En estos momentos, después del terrible atentado de París pues hay cierta psicosis, lo hemos visto con los aviones que se han desviado a lo largo de la próxima semana. Hemos visto también el atentado y el terror atentado del que se ha hablado menos de Mali, donde ha habido 27 víctimas. Y en estos momentos lo que se evidencia es que esa falta de control que ha mantenido el gobierno belga, que hay que recordar que los terroristas que atentaron en París provenían de Bruselas, pues ahora también se ve que hay una alerta máxima, ¿no? Una alerta máxima fruto de que parece ser que hay uno o dos terroristas que han huido. Parece ser que han pillado también unos planes concretos de atentar en Bruselas y evidentemente lo que se está tratando es de evitar esa concentración de personas que puede generar un día de colegio, un viaje en el metro, para intentar evitar precisamente estos atentados, ¿no? La clave es hasta cuándo, es decir, porque bueno, es evidente que hoy es lunes, no hay colegio, no hay metro, pero tampoco pueden paralizar un país por una amenaza, ¿no? Yo lo que deseo primero es que las fuerzas de seguridad belgas, cuanto antes detengan o antes aclaren la situación, pues mejor. Y por otro lado, esa unión de los países occidentales, de la Unión Europea, de la OTAN, para ver cómo se responde, porque como ya comentamos en programas anteriores, la solución tiene que ir a su origen, ¿no? Y necesitamos una Siria estabilizada para poder poner fin a todos estos atentados. Sí, lo que esto demuestra que los países europeos nos tenemos que unir, tenemos que cooperar entre nosotros y tenemos que tomar decisiones coordinadas. No podemos ir cada uno por su cuenta, porque el terrorismo no conoce de fronteras y están aquí, mañana en Bélgica, en Francia. Por lo tanto, todos los países europeos tenemos que tomar las decisiones conjuntas en el marco de la legalidad, de la Unión Europea, de la OTAN, de la ONU, pero hay que tomar acciones. Lo triste es que vemos que el gobierno actualmente, pues igual por una táctica electoralista, no está tomando decisiones. El jueves pasado vimos que el ministro Margallo decía que se estaban planteando llevar tropas a África para relevar a las
tropas francesas para que las tropas francesas fuesen a Siria, y al día siguiente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María lo negó rotundamente. Creo que no es el momento de ir con tácticas electoralistas, porque los terroristas no conocen de elecciones, no van a decidir sus acciones en función de si al señor Rajoy le conviene o no le conviene ahora por las elecciones. Y ya vimos lo que hizo en el 2004 el Partido Popular con el terrorismo, y lo que pasó ese año. Esperemos que rectifique y que tome las acciones adecuadas, como digo, en coordinación y siempre con la legalidad de la Unión Europea. Carmelo. Pues espero que sea así, todos coordinados, porque es verdad que a mí me preocupan algunas cosas, ¿no? Que un ministro salga diciendo pues que España va a poder hacer una intervención militar. De hecho, en algunas misiones que tienen en este caso pues el ejército francés en África, y al día siguiente pues haga la vicepresidenta desmintiéndolo y diciendo que las cosas no van por ahí. Es verdad que hay que planificar muy bien los movimientos, no hay que precipitarse, y menos en momentos como estos. Lo que está pasando un poco en Bruselas y en Bélgica es una situación propia también de una situación de psicosis que se ha generado a raíz de los atentados de París, ¿no? La verdad es que ya más hay indicios que yo imagino que cuando las autoridades belgas alertan de que hay un inminente atentado, pues es que hay bases sólidas para pensar que es así. Ahora, ese estado de psicosis ha llevado a una paralización, no sé si del país entero, pero sí al menos de la ciudad de Bruselas, ¿no? Lo cual pues es muy preocupante, porque al fin y al cabo también muchas veces es lo que persiguen los terroristas, ¿no? El que haya esta sensación de miedo, de pavor entre la población y también entre las autoridades. No obstante, aquí se añade un elemento más. Yo que conozco algo de cómo es Bruselas, y es que Bruselas es muy singular. La idiosincrasia del país en sí misma lo es, ¿no? Pero de Bruselas más todavía sí cabe, porque está dividida en 19 cantones, que es como si fuera 19 distritos, y cada uno de esos distritos tiene pues una fuerza policial distinta. En algunos es casi inexistente y en otros es completamente diferente, y además hay muy poca coordinación entre ellos. Yo creo que es un elemento que además complica en lo interno, en la situación actual de Bélgica, pero sobre todo de lo que es Bruselas y toda su área administrativa, una gestión coordinada, ¿no? Cuando se hablaba antes de que tenemos que ir todos a una, es verdad que tendría que existir una política común, ¿no? El otro día ya hablamos del asunto y no es nada fácil ponerse de acuerdo, incluso de los que estábamos aquí, de los que estamos hoy aquí, también teníamos algunos puntos de vista algo distintos, ¿no? De cuál tenía que ser la respuesta.
respuesta, pero sí que es verdad que la respuesta de rechazo, de condena y de empezar a buscar las soluciones y las causas reales de lo que ha originado toda esta situación, sí que debería ser el punto de arranque donde hubiese, pues, evidentemente, pues, un consenso y un acuerdo muy amplio para luego empezar a tomar esas medidas que nunca tienen que ser tomadas con el estómago, sino con mucha cabeza. Pero en la línea que hablabas de esa psicosis, Carmelo, es verdad que incluso algunos ciudadanos belgas sí que se han pronunciado y han dicho que les parece hasta exagerada esta situación, ¿no? ¿Dónde está el límite para poner veto a ese miedo, Ricardo? Bueno, pues yo creo que el límite está en el momento en que las fuerzas de seguridad puedan garantizar de alguna manera que esa seguridad para los ciudadanos, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Rodrigo, que los terroristas no entienden de elecciones. Los terroristas sí que entienden de elecciones. De hecho, el atentado del 11 de marzo del 2004 se hizo con una clara voluntad de influir en un proceso electoral en España. En este caso, pues en contra del Partido Popular, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues tenemos unas elecciones a la vista y ojalá, yo estoy seguro, ¿no?, de que en España, bueno, pues van a tomar todas las medidas para intentar evitar cualquier intento también de influir o de tener un atentado de este tipo en España, ¿no? Pero además la respuesta tiene que ser contundente y tiene que ser contundente y yo miro con envidia cómo están reaccionando Francia y los franceses respecto a cómo lo hicimos en España en el 2004, ¿no? Y cómo se está respaldando un gobierno de todas las fuerzas políticas y cómo se actuó aquí en aquel momento, ¿no? Y yo creo que eso también nos debe hacer reflexionar, es decir, porque Carmelo ahora criticaba el tema del ofrecimiento a África y que después ese ofrecimiento, pero yo estoy seguro de que si el gobierno hubiese mandado al ejército español a África y hubiese ocurrido una situación como la que ocurrió en Mali, pues desde luego desde muchos partidos de la izquierda, no sé si el tuyo también, Carmelo, es decir, si hubiese criticado precisamente el que hacía España en ese contexto, ¿no? Entonces España tiene que actuar también con esa coherencia de un país maduro, de un país que está dispuesto a hacer sacrificios para garantizar esa estabilidad internacional y que de alguna manera quiere jugar en el tablero internacional, no pendiente siempre de que nos lo solucionen los americanos o que nos lo solucionen los ingleses o que nos lo solucionen los franceses, ¿no? Que es tradicionalmente como hemos estado, y yo creo que también es una herencia que proviene también, desgraciada, que proviene todavía de todo lo que sufrió España del franquismo y de otra serie de cuestiones
que no sabemos abordar estas cuestiones, pues quizás con la normalidad democrática que deberíamos, ¿no? Rodrigo. No, totalmente de acuerdo con Ricardo en lo que dice, que da envidia como otros países ante estos hechos, en vez de ir cada uno por su cuenta y pues se unen más y responden todos a una, independientemente del partido del que sea, ¿no? Y también de acuerdo en que lo que no podemos esperar es siempre que nos resuelvan la papeleta los de fuera, ¿no? Si estamos en una Unión Europea, si estamos en una OTAN, si estamos en unas Naciones Unidas, pues también tenemos que colaborar, ¿no? Igual que nosotros queremos que nos echen una mano para otros temas, pues también tenemos que echar nosotros una mano para estos temas, ¿no? Es muy fácil, si no, que me lo resuelvan los demás, que yo no quiero colaborar. Y hay que tomar acciones. A lo que me refería con las elecciones que no saben es que precisamente, bueno, pues hay unas elecciones, pues no se puede parar. Tenemos que seguir haciendo cosas en contra del terrorismo. No hay que ir a la red de captación de yihadistas. Hay que coger y aumentar la policía especializada en redes sociales para intentar ahí buscar en las redes sociales los posibles yihadistas. Hay que seguir con la cooperación entre los centros de inteligencia. Eso es lo que creemos que hay que actuar, y como decimos, pues entre todos los países, y España tiene que ser uno más, porque estamos en la Unión Europea, y si queremos que para otras cosas nos echen una mano, pues también tendremos que echar una mano en estos temas, claro. Carmelo. Yo creo que las comparaciones son un poco, no voy a decir odiosas, pero sí complicadas, ¿no? No podemos comparar ese trágico 11 de marzo del año 2004 en España con lo que ha sucedido en Francia, aunque hay paralelismos, pero tampoco podemos comparar la gestión que hizo desgraciadamente esos atentados un gobierno y otro. En Francia no ha habido ninguna polémica, no ha habido ningún gobierno que haya intentado cambiar la realidad de lo que ha sucedido. Ha sido un ataque brutal de una cuadrilla de criminales, en este caso de un movimiento cercano al Estado Islámico, un grupo yihadista, ¿no? Lo que sucedió en España fue algo sumamente grave por el atentado en sí y por la utilización política o desinformación política que se quiso hacer en su momento. Esto me parece muy grave, y en parte es verdad. Los terroristas intentaron interferir en lo que era la clave interna de un Estado como España en un proceso de elecciones, pero es que desgraciadamente yo creo que el Partido Popular tampoco gestionó nada bien esa situación. Teníamos que habernos evitado esa situación
situación tan terrible como fue un gobierno que intentó tergiversar la realidad y la información. Y esto es muy grave porque nunca ha sucedido esto en la historia de España. Y eso es lo que pasó, lo que pagó en buena medida también el Partido Popular en las urnas. Lo que pagó realmente el Partido Popular ese 14 de marzo del 2004, ¿no? En las elecciones. Desde luego sí que conviene, y yo creo que España tiene una larga trayectoria, desgraciadamente, de lo que es el terrorismo. Llevamos décadas sufriendo el terrorismo. Ahora, afortunadamente, el principal problema que teníamos en ese sentido, que era el terrorismo etarra, está prácticamente arrinconado y acabado. Nunca se pueden echar las campanas al vuelo, pero es verdad que nosotros tenemos un bagaje y una historia que nos tendría que hacer aprender de los errores, porque lo he sabido. Y lo he sabido en la lucha contra el terrorismo de ETA, donde a veces hemos sido con discursos que no han sido únicos y una respuesta única a ese terrorismo, y también cometimos ese error, desgraciadamente, en los atentados yihadistas del 2014, del 2004. Yo creo que España ya tiene mucha experiencia, y por supuesto tenemos que intentar buscar todo lo que nos une y no lo que nos diferencia. Además, en un tema, en un asunto que yo creo que deberíamos tener muy poquitas diferencias, porque estamos hablando de actitudes criminales, y eso evidentemente yo creo que contiene muy pocos matices. La condena tiene que ser unánime. Luego es verdad que podemos diferir en cuanto a las respuestas que se pueden dar, sobre todo en cuanto implican pues actuaciones a lo mejor a nivel internacional que pueden implicarnos a un nivel pues mucho más serio. Pero yo creo que también tenemos una experiencia de décadas de lucha contra el terrorismo que tendría que favorecer, que facilitarnos el dar una respuesta como país ante estos atentados, ¿no? Bueno, con el mensaje de Carmelo Asensio nos quedamos, nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes les veo mañana. Adiós.